Saludos y bendiciones, querida familia de Salem, Barcelona. Una alegría para mí poder estar en contacto con ustedes y saludarlos por este medio. Gracias a los pastores por esta posibilidad que me dan también de llegar a sus hogares, a Abraham, en los cuales días atrás estuvimos a ver cómo podíamos llevar adelante este proyecto. Y la idea que sacábamos era que un domingo al mes poder traer un principio sobre el libro de Eclesiastés. Así que la serie tendrá que ver con este libro. Es muy poco el tiempo que tengo, media hora, así que quiero ir directamente al capítulo 1 y leer hoy del versículo 1 al 11. El tema es el sentido de la vida y un subtítulo que quiero estar enfatizando es filosofía y Biblia, ya que al libro de Eclesiastés se le conoce como el libro filosófico de la Biblia, dado que Salomón intenta responder a la pregunta del capítulo 1, versículo 3, probando en diferentes áreas y conductas del hombre aquí debajo del sol. Él va a intentar responder: ¿qué provecho tiene el hombre, dice el versículo 3, de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Así el autor va a introducir a este libro y va a ir buscando en la ciencia, en el placer, en la religión, en el dinero y en otras áreas que vamos a estar nosotros analizando qué sentido tiene afanarnos tanto aquí debajo del sol. Él se presenta como el predicador en el capítulo 1, versículo 2, y él mismo ya responde esta pregunta al dejarnos 30 veces una palabra que vamos a estar viendo a lo largo de estas charlas, que es vanidad de vanidades. En hebreo es la palabra Hebel. Para Salomón, encontrar sentido a la vida debajo del sol es como querer atrapar el vapor, y tarde o temprano vas a terminar experimentando la aflicción de espíritu que también menciona en el versículo 14 de este mismo diario. ¿Por qué lo llamo un diario? Porque se cree que este libro fue escrito en la época de la vejez de Salomón. Él tuvo una época temprana de una sencillez donde le pidió a Dios sabiduría para poder gobernar. Además de eso, Dios le otorgó riquezas, honra, fama. Tuvo una época de esplendor donde pudo enriquecer el reino por medio de su conocimiento y su sabiduría, pero llegó un punto en esa etapa donde su corazón ya no era el mismo. Se inclinó hacia otras deidades, intentó vivir la vida loca, por decirlo de alguna manera, aquí debajo del sol, y ya de viejo termina mirando para atrás, reflexionando y escribiendo este diario de 12 capítulos para dejar al lector también un principio final en el cual debe basarse toda su vida. ¿Qué es lo que yo quiero hacer en el día de hoy? Voy a estar usando un PowerPoint también para que a ustedes les pueda llegar a manera de bosquejo, y quiero que al analizar hoy esta pregunta que vamos a responder a lo largo de toda la serie desde diferentes ópticas, poder hoy comparar y responderla desde una óptica filosófica y desde una óptica bíblica. Por eso, cuando nosotros analizamos la pregunta del capítulo 1, versículo 3, desde una cosmovisión o desde una perspectiva filosófica, tenemos que tener presente que a lo que queremos hacer referencia es a responderla debajo del sol. 30 veces se va a repetir esta expresión y la llamo filosófica, entre otras cosas, porque así se le conoce al libro de Eclesiastés, el libro filosófico de la Biblia. Otros lo llaman el libro fatalista, porque en más de una ocasión Salomón va a terminar su discurso diciendo que todo lo que él intentó descubrir debajo del sol no trajo otra cosa que aflicción de espíritu a su vida. Y lo que nosotros tenemos que tener presente a lo largo de estos 12 capítulos que el autor nos presenta en esta perspectiva filosófica es que el predicador intenta encontrar el sentido de la vida no solamente debajo del sol, sino también acompañado de ese afán característico en todo ser humano. Salomón no va a cuestionar el trabajo. El trabajo es algo que trae gratitud a la vida de cualquier persona, que la dignifica. Sin embargo, Salomón nos va a preguntar en esta perspectiva filosófica qué sentido tiene afanarnos tanto en ese trabajo. Conocí un frutero que a día de hoy está jubilado, y él siempre me contaba que se acostaba todas las noches preocupado y afanado por la fruta que no había vendido.
sabía que podía pudrirse en cuestión de horas. Así que se levantaba temprano para ir al mercado y encontrar la mejor fruta en calidad-precio. Durante el día se esforzaba en poder vender esa fruta que había comprado temprano, porque de lo contrario otra vez se acostaría por la noche preocupado y afanado por esa fruta que no había vendido y que podía pudrirse en cuestión de horas. Si te das cuenta, es como un círculo vicioso que al final la vida de este jubilado presentaba, y él mira para atrás y se pregunta: ¿qué sentido tiene haberme afanado todos esos años? Y es lo que Salomón va a responder desde una perspectiva humanista, filosófica, esa perspectiva debajo del sol del capítulo 1, del versículo 3 al versículo 11, que yo quiero que brevemente analicemos ahora para luego poder quedarnos con la perspectiva bíblica que será la correcta. Así que si comenzamos nosotros a leer del capítulo 1, del versículo 4 en adelante, yo me voy a ir deteniendo en algunos de los versículos, pero ustedes tienen que tener ahí en casa presente esta pregunta y formulársela también ustedes de manera personal. ¿Qué sentido tiene afanarme tanto? No quiero llegar un día a mi jubilación, mirar para atrás y ver que no sirvió de nada, preocuparme tanto por cosas triviales y no haber tenido presente la perspectiva correcta que la Biblia me presenta. Entonces, lo primero que nosotros analizamos, Salomón lo va a resumir en dos puntos, que yo quiero dejarles también a manera de bosquejo en esta perspectiva humanista. Para Salomón, la vida debajo del sol, intentar encontrar sentido a esta vida debajo del sol, traerá aflicción de espíritu, según el 1.14, porque para él la vida no es otra cosa que algo repetitivo y algo aburrido, algo tedioso. Repetitivo, ¿por qué? Dice en el versículo 4, generación va y generación viene, mas la tierra, nos termina diciendo, permanece. Él analiza la perspectiva de la vida debajo del sol y él dice: una generación va, una generación viene, pero la tierra está en el mismo lugar. Todo es repetitivo. De hecho, cada generación hace lo mismo. Es un círculo vicioso que nos dice: nacemos, crecemos, estudiamos, trabajamos, nos casamos, nos jubilamos y algún día nos morimos. Pasa la siguiente generación, así una generación tras otra, pero la tierra sigue en el mismo lugar. Todo es repetitivo para Salomón. Nos sigue diciendo en el versículo 5 que sale el sol y se pone y se apresura el sol a volver al lugar de donde se levanta. Salomón observa también la salida del sol, la puesta del sol, cómo el sol sale del este, se pone en el oeste, cada día va a repetir lo mismo, pero la tierra va a continuar en el mismo lugar. La vida debajo del sol es repetitiva. Lo mismo dice en el versículo 6 acerca de los ríos, del viento, perdón. Dice: tira hacia el sur, rodea al norte, va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Una vez más nos muestra ahora cómo el viento no sabemos de dónde viene, de dónde va, pero cada día hace lo mismo. Ahí está, mientras la tierra permanece. Igual el versículo 7, cuando nos habla de los ríos que van al mar y el mar no se llena, al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Tanto los ríos como el sol, como el viento, como cada generación harán lo mismo día tras día. De hecho, yo te preguntaría a nivel personal: ¿dónde estabas hace un año atrás? Si la pandemia no nos hubiera confinado, seguramente estarías haciendo hoy lo mismo que hace un año atrás, solamente que un año más grande. Seguramente estarías con las mismas personas haciendo lo mismo, porque al final, si analizamos la vida debajo del sol, no es algo lineal en el sentido de que es una línea recta, sino que más bien es un círculo donde cada día repetimos lo mismo que en el día anterior. Con esto no quiero llevarte al fatalismo, pero sí simplemente a que lo puedas analizar desde la perspectiva humana. Si nosotros queremos encontrar el sentido de la vida desde la perspectiva debajo del sol, siempre nos vamos a encontrar con el mismo círculo vicioso,
repitiendo una y otra vez todas las cosas, llegando a la conclusión de que todo es repetitivo. Pero hay algo más que Salomón agrega a esta perspectiva debajo del sol, desde una perspectiva filosófica. Y es cuando nosotros analizamos también el versículo 8, en el cual Salomón nos presenta que no solamente todo es repetitivo, sino que todas las cosas, señala él en este versículo 8, son fatigosas más de lo que el hombre lo pueda expresar. Es decir, no solamente es repetitivo, sino que también todo es aburrido. Y nos da tres razones por las cuales la vida es un sinsentido, aflicción de espíritu, donde todo se repite y todo termina siendo fatigoso. Primero nos dice que porque nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Nunca encontramos satisfacción en nada. Cuando de repente algo nos da placer, ya nuestro oído, nuestros ojos nos muestran que hay algo mejor por delante. Tenemos el teléfono ahí que nos acabamos de comprar y las mismas actualizaciones nos van enseñando que necesitamos uno mejor. Compramos una televisión también de nuestro agrado, pero la publicidad ya comienza a bombardearnos con que hay algo mejor por delante y ni el ojo ni el oído encuentra satisfacción en algo. Por lo tanto, para Salomón eso es algo fastidioso. Nos dice en el versículo 9 y versículo 10 que no hay nada nuevo, que no hay nada de lo que se pueda decir esto es nuevo. Cuando uno cree que descubrió algo nuevo, de repente con el tiempo averigua que ya existió antes. Me pasa cuando leo libros y algo me llama la atención de un escritor, con el tiempo leo otro libro y veo que ese escritor tomó de otro escritor. Porque Salomón dice, no hay nada de lo que se pueda decir esto es nuevo. El templo tan majestuoso que él mandó a edificar o a construir era una réplica del tabernáculo de Moisés que estaba en una tienda. Y el tabernáculo de Moisés era una réplica del tabernáculo celestial, según el libro de Hebreos nos muestra. Entonces, cuando creemos que hay algo nuevo, nos encontramos que ya existió antes. La vida aquí debajo del sol es tediosa, es aburrida, porque no hay nada nuevo, porque al final no encontramos satisfacción en aquello que tenemos. Y por último, en el versículo 11, tal vez lo más duro de todos, dice, no hay memoria de lo que predeció, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Nadie se va a acordar de nosotros, dice Salomón. No importa lo mucho que te esfuerces en conseguir cosas, en dejar una huella, un legado a una generación, dentro de 50 o 60 años, nadie se va a acordar de nosotros. Yo a veces me pregunto desde esta perspectiva si mi hijo se va a acordar de las Champions League que ganó Leo Messi con el Barcelona. Si alguien se va a acordar de mí el día que yo no esté. A veces cosas por las cuales nos preocupamos. Y Salomón nos dice, mira, es un sinsentido porque generaciones que vendrán después no tendrán memoria ni de tus logros, ni de tu legado, ni mucho menos de todas aquellas cosas en las cuales te hayas afanado. Entonces, teniendo presente esta perspectiva filosófica aquí debajo del sol, uno puede leer los 12 capítulos del libro de Eclesiastés y si llegamos a esa conclusión que llegó el predicador de que todo es vanidad, al final no podemos hacer otra cosa que el día lunes quedarnos en la cama y no tener ganas de vivir, cortarnos las venas de alguna manera, por decirlo, porque al final la vida es algo repetitivo, la vida es algo tedioso, la vida es un sinsentido aquí debajo del sol. Pero yo quiero analizar la otra perspectiva que Salomón nos va a dejar y tiene que ver, como bien les anoto ahí en la diapositiva, con la perspectiva bíblica que nos presenta el autor y ya no tiene que ver debajo del sol, sino debajo del temor de Dios. ¿Por qué digo debajo del temor de Dios? Porque va a ser el final del discurso. En el capítulo 12, versículo 13, Salomón va a llegar a la conclusión de que el todo del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos. No lo responde hasta el final de su libro, a pesar de que en cada uno de los capítulos nos va dejando muestra de ese temor reverente, y por eso yo quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes
para poder entender esta perspectiva bíblica que va a dar sentido a la pregunta del capítulo 1, versículo 3. Y es analizar esa misma pregunta, pero cambiar la palabra debajo del sol por la palabra temor de Dios. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se ocupa? Tacho la palabra afán porque no considero que una persona que vive debajo del temor de Dios se afane, y para ello lo que vamos a hacer nosotros es cambiar. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se ocupa debajo del temor de Dios? Eso es lo que hace una persona que vive debajo del temor de Dios. Se ocupa de conocer a Dios para que esas cosas de las cuales debe ocuparse también ahora tengan sentido. Cuando hablamos del temor de Dios, David fue un hombre que vivió en este temor. Y cuando él escribe el Salmo 19:9, nos dice que el temor de Dios es limpio. Hablamos no solamente de un temor reverente en el cual el Señor pasa a ser ahora el dueño de nuestra vida, sino al decirnos que ese temor es limpio, es que nosotros debemos aprender a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece, a valorar lo que Dios nos enseña en su palabra y a odiar lo que Dios detesta. La persona que vive debajo del temor de Dios, queriendo conocer esas cosas que Dios ama, es la persona que va a encontrar sentido a todo lo que sucede aquí debajo del sol. Por eso cuando nosotros cambiamos la palabra debajo del sol y ponemos a Dios como el centro de nuestra vida, nos vamos a dar cuenta que esas cosas que sí van a ser repetitivas, mañana el sol seguirá saliendo en el oeste, dentro de 50 años vendrá otra generación. Claro que no vamos a encontrar nada nuevo debajo del sol, pero al poner a Dios como el centro, al meter a Dios en la ecuación, podremos verlo desde una perspectiva bíblica y encontrar sentido a cada una de nuestras tareas aquí debajo del sol. Y quiero hacer lo siguiente, quiero que volvamos a ese capítulo 1 y poder mostrarte ahora cómo responder a esos mismos versículos, pero metiendo a Dios en la ecuación, haciendo de Dios parte de lo que Salomón nos expresa en ese capítulo 1, y para ello cuando nosotros volvemos al libro de Eclesiastés, lo vamos a ver en todo el libro, pero volvemos a responder la pregunta del 1.3 teniendo presente del versículo 4 al versículo 11, siendo Dios ahora el centro de todo, vamos a ver cómo todo cambia. Por ejemplo, acabábamos de leer que en el versículo 5 Salomón nos dice: sale el sol, se pone el sol, se apresura a salir por el lugar donde se levanta. Salomón vio salir el sol y para él eso es vanidad, vanidad de vanidades. David vio salir el sol y escribió el Salmo 19, versículo 1. Los cielos y la tierra cuentan la gloria de Dios. Para Salomón era algo vano ver que sale en el este y se pone en el oeste. Cada atardecer para Salomón era más de lo mismo. Sin embargo, para David era una muestra de la gloria de Dios, que no son las leyes del universo las que hacen que el sol salga del este y se ponga en el oeste, sino que es el Dios sustentador el cual lo lleva a cabo. Como dice Hebreos capítulo 1, versículo 3, Él sustenta el universo con la palabra de su poder. Si el sol estaría unos centímetros más abajo, nos quemaríamos todos. Si estaría unos centímetros más arriba, nos congelaríamos todos. Y es Dios el que por medio de su voz hace que el sol salga cada mañana y se ponga cada tarde. David lo expresa escribiendo ese Salmo 19, contemplando al Creador y dando gloria al Señor por cada uno de esos amaneceres o esos atardeceres. El mismo versículo 5 que nosotros habíamos leído recién, nosotros ahora podemos volver a leerlo y entender que es Dios el que está detrás de la creación. ¿Qué decir, por ejemplo, por saltar y no ver cada uno de los versículos? Cuando analizamos otra vez el versículo 8, cuando a Salomón ve que la vida aquí debajo del sol es algo fatigoso, entre otras cosas porque nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. Si yo lo analizo desde la perspectiva bíblica, encuentro que mi ojo sí se puede saciar, que mi oído sí se puede saciar cuando encuentro en Dios el contentamiento. Vivir debajo del temor de Dios me va a llevar a vivir como Asaf,
y declarar: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Al igual que Pedro, poder decir: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Salomón, te estás equivocando. Mis ojos encuentran contentamiento y satisfacción cuando veo la gloria y la hermosura de mi Creador. Mi oído se sacia cuando escucho su voz, y eso me permite a mí vivir la vida debajo del sol desde una perspectiva en la cual yo ahora puedo encontrar sentido. Lo mismo cuando dice en el versículo 9 y versículo 10 que no hay nada nuevo. Claro que hay cosas nuevas, Salomón. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Nosotros somos una nueva creación que aún recibimos una nueva mente, la mente de Cristo, para poder discernir los asuntos espirituales. Aún por delante nos espera un cielo nuevo y una tierra nueva. Para Salomón no hay nada nuevo debajo del sol desde la perspectiva humana, pero desde la perspectiva bíblica entendemos que Dios hace cosas nuevas en nuestra vida cada día. Y cuando en el versículo 11 nos dice que no hay memoria, que nadie se va a acordar de nosotros, sí se acordarán de nosotros. Tal vez pocas personas aquí debajo del sol, pero dice Hebreos capítulo 6 versículo 10 que Dios no es injusto para olvidar las obras de nuestras manos. Llegará un día en el tribunal de Cristo donde tendremos que comparecer ante nuestro Señor, y Él ha tomado nota y sigue tomando nota de cada una de nuestras tareas, de nuestras labores, con una intención correcta. Por lo tanto, no solo tengo un Dios en el cual encuentro contentamiento, no solamente veo a un Dios innovador que hace cosas nuevas, sino también un Dios justo que algún día se acordará de todo. Por lo tanto, cuando nosotros volvemos a esa ecuación en la cual Salomón no encuentra contentamiento porque considera que la vida es algo repetitivo, que la vida es algo aburrida, cuando nosotros ponemos a Dios dentro de esa ecuación, ahora es cuando todo comienza a cobrar sentido. Entiendo que mi suficiencia está en Él, descubro esas cosas nuevas que Él hace cada día, y por supuesto tengo presente cada una de mis acciones debajo de su temor, sabiendo que Él no es injusto para olvidar cada una de mis tareas. La pregunta que te dejo en el día de hoy al analizar este principio: ¿bajo qué perspectiva estás viviendo? La perspectiva humana, donde todo te parece repetitivo, donde todo te parece tedioso, donde siempre es algo más de lo mismo, o meter ahora a Dios en el centro de la ecuación para cada una de esos días que nos toque vivir en esta tierra. Claro que generación va y generación viene. Claro que los ríos mañana harán lo mismo que el sol, lo mismo que el viento. Claro que nos encontraremos muchas veces con cierta insatisfacción, que al estar en un cuerpo limitado siempre estamos expuestos. Pero al poner a Dios como el centro, al poner a Dios dentro de la ecuación, nosotros podremos responder a la pregunta del capítulo 1, versículo 3, con una cosmovisión correcta que nos ayudará a encontrar el sentido. Y como bien nos dice el predicador en el capítulo 12, versículo 1 de este mismo diario: acuérdate de Dios hoy, acuérdate de tu Creador hoy, antes de que sea tarde, antes de que vengan esos días en los cuales no encontrarás contentamiento. Si me estás escuchando ahí hoy y sos una persona creyente que lleva años en el Evangelio, pero hay áreas de tu vida donde Dios no está siendo el centro, donde has perdido ese temor reverente, solamente vas a encontrar sentido cuando Dios sea el centro de tu vida, cuando podamos aprender a que bajo cualquier circunstancia que estemos atravesando, aún vamos a estar viendo capítulos más adelante que cosas como la muerte, la enfermedad y puntos que el ser humano suele ver como algo negativo, cuando Dios es el centro, cuando Dios entra en la ecuación, aún esas cosas que no podemos entender cobran sentido. Y si estás ahí y no conoces a este Dios del cual te estoy hablando, el cual nos salva a través de su Hijo Jesucristo, qué bueno es que puedas tener, al igual que tuvo Pedro en aquella barca, esa convicción de pecado para poder reconocer que somos hombres pecadores y solamente en Jesús encontraremos sentido y encontraremos vida. El libro de Eclesiastés
no me gusta verlo como un libro fatalista, sino como un libro realista, en el que en cada capítulo vamos a encontrar estas dos cosmovisiones que estaremos desarrollando. La cosmovisión del hombre debajo del sol, la cosmovisión bíblica debajo del temor de Dios. Y una vez que el autor nos impulsa, nos anima a ponernos esa pesada mochila del desánimo, la desilusión, la insatisfacción, nos va a animar también a quitarnos la mochila para poder ahora descansar debajo del temor de Dios. Eso será el todo del hombre, temer a Dios y guardar sus mandamientos. Así que de esta manera estaremos llevando adelante este estudio. En el día de hoy he querido dejar una pequeña introducción y ya estaremos viendo cómo nuestro autor, el predicador, intentó responder a la pregunta del capítulo 1, versículo 3, en la ciencia, el placer, la religión. Mira, podés pensar en lo que quieras, pero al final siempre nos va a llevar por el mismo camino, una vez que sintamos esa insatisfacción al no poder responder la pregunta del 1-3 sin aflicción de espíritu, poder ahora llevarnos a que Dios sea el centro de nuestra vida y poder encontrar nuestro todo en Él. Te espero entonces el próximo mes para poder seguir con este estudio y oro que ahí, en tu casa, donde estás, Dios pueda traer mayor luz acerca de esta palabra, que puedas volver a leer estos versículos y puedas tomar la decisión de meter a Dios dentro de la ecuación de todas las actividades de tu vida. Que Dios los bendiga. Un abrazo y nos vemos pronto.